Esta noche nosotros vamos a estudiar el origen, el significado de las vestiduras que los sacerdotes se ponían. Acuérdense que ya les hablaba que tenían calzoncillos de amarrar en el dedo gordo. Entonces, ¿cómo era eso? Pues vamos a ver cómo eso. Primero que todo, sentemos algunas bases o repasemos algunos de los conceptos que veíamos en los días anteriores. El lino. ¿Qué representa el lino que estudiamos? Las acciones justas, Apocalipsis 19:8. Que el color azul con que pintaban a veces el lino, ¿qué representa el color azul? El cielo. El color púrpura habla del color de los reyes, de los príncipes. Significa que es un príncipe. Y el color carmesí, pues es símbolo de la sangre de Cristo. El color blanco, símbolo de la pureza, símbolo de la santidad. Ayer veíamos que el santuario tenía 4 cortinas, pero la cortina la que realmente cubría íntimamente el santuario, era la de 10 cortinas. Eran 10 cortinas, todas iguales, pegadas entre sí, y todas las 10 cortinas de lino. Y tenían figuras de querubines, tenían figuras de colores blanco, azul, rojo, y ayer dijimos que esa cortina representa, o esa cubierta representa la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos y realmente el cielo mismo se rige por los 10 mandamientos, o por lo menos por el principio que tienen los 10 mandamientos. Decíamos que el lino representa la justicia, los actos justos. Los 10 mandamientos son justos o no. Leíamos, por ejemplo, que la ley de Dios es santa, justa y buena. Que el color azul nos habla de su origen. La ley no fue dada por Moisés. La ley es invención de Dios. Cuando yo miro la ley de Dios, me doy cuenta de la manera como Él piensa. Porque uno mira sus mandamientos y uno dice, tremendo. A Dios cómo le gusta, por ejemplo, que se respete la gente entre sí. Cómo a Dios le gusta que no maten, que no roben, que no forniquen. Un Dios que tiene una manera de pensar muy linda. Por eso los 10 mandamientos son justos, son santos y son buenos. La segunda cortina, la de los pelos de cabra. Una cosa importante que dijimos ayer es que ninguna de estas cortinas reemplazó a la que estaba debajo. De igual manera, lo que Cristo hizo no reemplazó las 10 cortinas, no reemplazó la ley de Dios. ¿Qué representaban los pelos de cabra, se acuerdan? Representan a Cristo delante de sus trasquiladores. Representa el momento cuando Cristo, dice el profeta Isaías, fue trasquilado, fue desnudado, cuando le quitaron sus vestiduras allá en el monte Calvario. La tercera cubierta, que era la cubierta que tenía pieles de carnero, teñidas ¿de qué color? Teñidas de rojo. El carnero es un símbolo de los príncipes. Mañana cuando vengamos, cuando regresemos mañana, vamos a estar estudiando los diferentes animales. ¿Por qué en ciertas ocasiones eran ciertos animales? Ahora, por ejemplo, les pregunto un poquito así nada más. ¿Los animales que sacrificaban en el santuario tenían que ser animales perfectos o no? ¿O podían aceptar un animal chueco? Que le faltara un cuerno, que le faltara un ojo, una pata. No, tenían que ser animalitos perfectos, porque todos esos animales representan ¿a quién? A Cristo. Pero había un sacrificio donde se aceptaba que un animal tuviera, por ejemplo, la pata más larga que la otra. Y pues si tenía 3 ojos, hasta 3 ojos le aceptaban. ¿Por qué eso? Había casos donde tenía una pata o más larga o más cortita que las otras patas. Y Dios aceptaba, pero en cierto tipo de sacrificio nada más. ¿Qué significaba eso? Pues ese es el tema del día de mañana, solo la clase del día de mañana. Pero por lo pronto entonces recordemos que la cubierta, la tercera cubierta, la de pieles de carnero, representa a ese príncipe que fue despellejado, que fue muerto por nuestros pecados. Y la última de todas las cubiertas era la increíble. Era de pieles de tejón, un animal inmundo. Era el único animal inmundo o parte de un animal inmundo
que se admitía en el santuario, porque todos los demás animales que se utilizaban eran animales limpios. El único animal inmundo era el tejón. Y ayer decíamos que ese animal de tejón representa a Cristo, que por culpa de nuestros pecados se hizo inmundo. Se hizo pecado por culpa de nosotros. Se hizo maldición, como dice Gálatas 3:13. Pero bien, hermanos, ya entrando en materia para esta noche, vamos a hablar de los sacerdotes. Y no nos alcanza el tiempo, hermanos, para hablar de toda la ceremonia que tenían que hacer para separar para el ministerio un sacerdote. No voy a hablar de eso ahora. Lo que vamos a hablar es los vestidos que usaban los sacerdotes. Ustedes están viendo allí el sacerdote con toda su vestidura. Y cada una de las vestiduras tiene un significado muy especial. Por ejemplo, la que está bien debajo de todas se conoce como la túnica blanca. Encima de la túnica blanca está la túnica azul. Encima de la túnica azul está lo que se llama el efod con su cinturón. Y encima del efod estaba ¿el qué? El pectoral. Y encima de la cabeza del sacerdote pues estaba la mitra. Esas son 1, 2, 3, 4, 5 vestiduras muy sagradas. En otra parte de la Biblia dice que eran vestiduras de hermosura para Dios. No era cualquier vestido. Hermano, la gente que servía al Señor en el santuario no se podía poner ningún traje distinto. Tenía que ser su traje dedicado especialmente para servir al Señor. Y eso es una lección para nosotros también. Nosotros deberíamos, y es una de las cosas que yo, por ejemplo, recuerdo como católico. Todavía soy católico, pero soy católico adventista del séptimo día. Pero como católico, cuando yo era un niño, yo aprendí que para ir a la iglesia uno tiene un vestido especial. El vestido llamamos el vestido dominguero. Usted no se iba con cualquier ropa a la iglesia. Usted tenía su trajecito especial para ir a la iglesia. Y así debería ser. Esa es una costumbre muy bonita. Nosotros deberíamos tener ropa consagrada para venir a la iglesia. Yo tengo mi ropa para venir a la iglesia. Y la ropa que uso para venir a la iglesia yo no la uso entre semana para otro tipo de actividades. No, son consagradas, solamente ropa consagrada para el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante eso, pero eso es una enseñanza secundaria. Las enseñanzas primordiales son estas. Hay una sexta ropa, pues que ya hay, qué pena con estos sacerdotes que andan en calzoncillos. Pero esos calzoncillos ahí el artista le falló porque el calzoncillo iba desde arribita del ombligo hasta cubrir el tobillo. ¿Qué significaba eso? Ahora algo más. En el santuario no habían escalones, así como acá. No habían escalones. Todo tenía que ser ¿qué? Plano. Porque Dios decía, en el momento en que el sacerdote, por ejemplo, iba a subir, al hacer este movimiento, se le veía el tobillo. Entonces hasta el tobillo tenía que estar cubierto, para que no se viera un pedacito del tobillo siquiera. Entonces por eso Dios dijo, no me le pongan escalas para que no se descubra la desnudez del sacerdote. ¿Cómo? ¿El tobillo apenas? Porque es un Dios muy ¿qué? Un Dios muy santo. Nosotros nos vestimos para venir a la iglesia, no para apantallar a la gente, ni para deslumbrar a los demás, sino que nosotros nos vestimos para Dios. Y Dios se merece todo el respeto, ¿o no? Eso es lo que marca la pauta de cómo nosotros nos vestimos y nos arreglamos para estar de la presencia de nuestro Dios. Pero bueno, la Escritura dice en Éxodo capítulo 28, versículos 42 y 43, que los sacerdotes deberían tener calzoncillos de lino. ¿Y qué representaban los calzoncillos de lino? Pues el manto de justicia con que Dios cubre la desnudez del hombre. Dice en Ezequiel capítulo 16, versículo 8, y en Oseas capítulo 2, versículo 9, extendí mi manto sobre ti, dice Dios. Esto lo está hablando es Dios. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Entonces, ¿por qué usaban calzoncillos de lino? Porque el lino, ¿qué representa? Las acciones justas.
Y yo creo que es justo cubrir nuestra desnudez delante de Dios, ¿o no? Es justo. Y por eso al templo nosotros tratamos de venir bien cubiertitos lo más que podamos, para no llamar la atención de nadie, sino para honrar y glorificar a nuestro Dios. Entonces, esos calzoncillos de lino representan la justicia de Cristo, que es la única que puede cubrir nuestras desnudeces. Muy bien, ahora, encima del calzoncillo de lino, pues tiene una túnica toda blanca. Esa túnica era de lino y cubría todo el cuerpo también, todo el cuerpo, los brazos, cubría todo el cuerpo. ¿Qué representa esa túnica blanca? Pues ya sabemos que era de lino. ¿Y qué representa el lino? Pues las acciones justas, ya lo sabemos, ¿no? ¿Y el color blanco qué representa? Pues la pureza. Ahora miren qué interesante que en Apocalipsis 3:18 el Señor le recomienda a la iglesia algo. Dice, yo te amonesto que compres de mí, dice Dios, que compren de mi tienda, de mi almacén, compra de mí vestiduras blancas para que te cubras y no se descubra tu desnudez. Entonces, el manto de lino, pues, ¿qué representa? La justicia. Todos esos son símbolos de la justicia de Jesús. Lo único que nos puede presentar delante de Dios es la vida pura de Jesús. Esa es nuestra vestidura, la vida pura del Señor Jesús. Ahora, ¿qué representa el manto azul? También era de lino, pero era teñido en color azul. Ya sabemos el origen del color azul, ¿no? El azul es un símbolo del cielo. Ese vestido, ese manto de justicia, dice en esta matutina preciosa que se llama Fe y Obras en la página 110, que el manto de la justicia de Cristo, ¿dónde fue tejido? Fue tejido en el telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. Qué definición tan bonita que encontramos acá de esta autora. Dice que el manto de la justicia de Cristo fue hecho ¿dónde? En el telar del cielo. No es de confección humana. Nosotros estamos viendo hoy en la película al principio, Guardianes de la Flama, se llama la película, cómo en la iglesia se fueron introduciendo prácticas y cosas que no era lo que Dios mandaba. Y la gente tratando de ganar méritos por las indulgencias, tratando de ganar méritos por las limonas que pagaban, tratando de ganar méritos por las misas que pagaban. Pero hermanos, nada de eso nos puede comprar ni siquiera un pedacito de cielo. Lo único que nos compra el cielo es la justicia de Jesús, la vida perfecta de Jesús, su obediencia que nos es acreditada también. Entonces, el manto de la justicia de Cristo es tejido en el telar del cielo. La salvación es solo celestial, de origen celestial. No tiene nada de humano. Ningún pastor puede dar la salvación, ninguna iglesia le da la salvación a uno, sino solamente ¿quién? Cristo Jesús. Y dice que ese manto Cristo lo hizo gracias, ¿cómo lo forjó? Lo forjó por su obediencia. Y esa obediencia de Cristo es puesta a nuestro favor. Es la que nos da méritos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz y si los méritos que tenemos son los méritos de Jesús, de sus obras, de lo que Él hizo. Y eso es imputado. La palabra imputado quiere decir acreditado, puesto en favor de alguien que no lo merece. Eso quiere decir imputar. Imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. ¿Está claro? Bueno, ahora, una de las condiciones, dice Éxodo 28:32, era que ese manto tenía que ser de una sola pieza. No podía tener así como para que se rajara ni nada. Lo hacían de una manera tal que no se rajaba. No se podía rajar. De modo que eso que representa, según dice Éxodo 28:32, que hágalo de una sola pieza para que no se rompa. ¿Qué quiere decir que no se rompa? Si el manto representa la justicia de Cristo, entonces tenemos que decir que la justicia de Cristo nunca se ha roto. Dios nunca rompe su palabra. Dios ha dicho, el traje que yo le voy a poner, nunca lo va a dejar en la calle.
Porque imagínese uno comprarse una ropa y se sienta uno y se le rasga todo el pantalón. Y se sienta uno y se le rasga todo y queda uno en la calle. No, Cristo dice, no, el traje que yo les doy es de una sola pieza que no se rasga. Y lo que Él quiere enseñarnos es, el pacto que yo estoy haciendo con ustedes, yo no lo rompo. Dios no lo rompe. Nosotros somos los que nos salimos del vestido de Dios. No nos queremos poner su manto. Ese es el problema de nosotros. Pues bien, la túnica, esa túnica que no se podía romper, fue la que Caifás rompió. Caifás era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Y cuando Caifás le dijo a Jesús, di si tú eres el Hijo de Dios, te conjuro. O sea, le puso casi que un juramento. Y utilizó el nombre de Dios. Dime quién eres tú. Te conjuro por el nombre de Dios que me digas si tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Cristo le dijo, tú lo has dicho. Cuando el hombre escuchó eso, agarró su manto y quiso. ¡Juac! Por ese acto quedó descalificado para ser sacerdote ya. Nunca un sacerdote podía rasgar su manto. Ni por, vamos a decir, era tan estricto Dios que a los sacerdotes les era prohibido rasgar el manto, les era prohibido guardar luto, les era prohibido llorar por sus muertos. No podía, si se les moría el papá o la mujer, no podían tocar al muerto. Porque en el momento en que los sacerdotes tocaban a un muerto, se hacían inmundos y ya no podían ser más sacerdotes. ¿Ah? Me parece tremendo. Porque es que el sacerdote era un símbolo de Jesús. De modo, hermanos, que el gran error que cometió Caifás fue rasgar sus vestiduras. La gente, por ejemplo, cuando estaba de luto y lloraban, se rasgaba sus vestiduras. Se rasgaban las vestiduras. Esa era una señal de luto y de dolor. Un sacerdote no podía, se le moría el hijo, el papá, la mamá, y no podía guardarle luto. Porque si lo hacía, estaba contaminando su sacerdocio. Porque los sacerdotes no eran sacerdotes de muertos, sino de vivos. Pues un día Cristo le dijo a uno que lo quiso seguir a él, le dijo, ve y sígueme, déjalo todo. No, pero mira que voy a enterrar a mi papá. No, Señor, deja que los muertos entierren a los muertos, pero ¿tú qué? Sígueme. El ministerio sacerdotal es de vivos, ¿y no de qué? Y no de muertos. Sí, es que, ¿cuál versículo? Oh, bueno, gracias, yo tengo una buena secretaria. Es Mateo 26, 65, vamos a ver cómo lo corregimos después. Pero ustedes corríjanlo allí. Cuando Cristo murió en la cruz, ese día se rasgó ¿qué? Ese velo nunca podía estar abierto para el pueblo. Pero cuando el velo del templo se rasgó, toda la gente del pueblo pudo ver lo que estaba allá atrás. O sea que con sus miradas contaminaron todo ya. Pero eso significaba algo. Caifás se rasga su ropa, sin saber estaba profetizando algo. Que el sacerdocio humano llegaba a su final. Por eso es que después de Cristo no hay sacerdotes en la iglesia. Lo que hizo Roma después de poner sacerdotes fue desafiar lo que Dios dijo. En la iglesia lo que existe son pastores, evangelistas, maestros, pero no más sacerdotes, porque ya no hay más sacrificios que hacer. El único sacrificio ya se hizo y se hizo en la cruz. Entonces, cuando Caifás se rasga su vestidura, sin saberlo estaba indicando de que el sacerdocio humano llegaba a su final. Y cuando el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, significaba que los sacrificios de los animales ya llegaban a su final. Y eso estaba corroborando también las palabras del pueblo. Cuando Poncio Pilato le pregunta a la gente, ¿y qué quieren que hagan con su rey, el Mesías? La gente dijo, no, nosotros no tenemos otro rey sino al César. O sea que rechazaron el gobierno de Dios y prefirieron el gobierno de los romanos, que qué increíble, qué ironía, eran sus peores enemigos. Preferían servirle a un rey enemigo que servirle a ese Mesías que estaba siendo clavado en una cruz. Pero también hay que entender un poquito a los judíos, eso estaba hiriendo el orgullo de ellos. Cuando Cristo murió, Poncio Pilato mandó a hacer un letrero. Y ese letrero lo mandó a hacer para burlarse de los judíos. Puso allá el letrero que decía INRI. INRI son las
primeras letras de la frase Jesús, Jesús, Nazarenus, Nazarenos, Reius, Rey, Judaíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso quiere decir que INRI, eso es en latín, ¿no? INRI, en griego. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y la gente decía, no, quita ese letrero, ese no puede ser nuestro rey. Estaba ofendiendo a los judíos. ¿Cómo así que el rey de Israel, un crucificado, cuando los crucificados eran malditos? Entonces Poncio Pilato le está diciendo, el rey de ustedes es un maldito. Eso les dijo. Fue la ofensa más grave que hicieron. Y dijo, quite ese letrero. Dijo, no, ya le dije que lo pusieran y ya está hecho. Tremendo. Ese día, por rechazar a Jesús, prefirieron ser súbditos del César. Ahora, en el borde del manto azul habían figuras de granadas. Las granadas son frutas, ¿cierto? No son las que usan en el ejército, no. Son frutas. Son ciertos tipos de frutas. Y esas granadas tenían 3 colores y estaban hechas de un material. ¿El material era qué? Lino. ¿Qué representa el lino? Las acciones, ¿qué? Justas. Y estos frutos eran de color azul, púrpura y carmesí. Entonces, ¿son frutos de qué origen? ¿Por qué? Por el color azul. Son frutos de un rey. ¿Por qué? Por el color púrpura. Y son frutos de color rojo. ¿Por qué? Representando la sangre de Cristo Jesús. Esos son los frutos. Y nosotros sabemos que en Filipenses 1, versículo 10, el apóstol San Pablo dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, Dios quiere que llevemos fruto, que produzcamos fruto, pero tenemos que ser para eso. Para que una persona tenga buen fruto, se necesita que la persona sea sincera y sea como irreprensible. Si yo no soy sincero y soy una persona que ando errando porque quiero, pues ¿qué tipo de fruto estoy dando yo en mi vida? Dice que por sus frutos que los conoceréis. Y dice el apóstol Pablo que lo que Dios quiere de nosotros es que estemos llenos de ¿qué? Ahí está, los frutos eran hechos de lino y el lino representan los actos justos. De modo que con razón Pablo dice, Dios quiere que nosotros estemos llenos de frutos de justicia. ¿Qué representan entonces las granadas? Los frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Nosotros sabemos que el fruto que Dios espera de nosotros, ¿cuál es? Dice Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso solamente lo produce ¿quién? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Y esos frutos que ustedes están viendo allí son de color azul, púrpura y rojo, ¿o no? Esos frutos son de color ¿qué? Azul, púrpura y rojo. Son de origen celestial. Ninguna iglesia le puede dar gozo a los hermanos. Ningún pastor. Si yo oro por usted y le pongo las manos en la cabeza, yo no le puedo producir paz y paciencia en su vida. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces son frutos que Dios quiere que se reflejen en nuestra vida. Bueno, avancemos entonces a otra de las cosas que tenía el borde del manto azul, la túnica azul. Tenía entre las granaditas, tenían campanitas de oro. Cuando el sacerdote se movía dentro del santuario y estaba trabajando, cada vez que daba un paso, tilín, 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 sonaban las campanitas y se movía para el otro lado y toda la gente andaba con la oreja bien parada, andaban con las antenas bien escuchando, porque mientras escucharan el tilín, 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 significaba que el sacerdote estaba ¿qué? Vivo. Porque si el sacerdote moría, imagínense que a un sacerdote por estar con las carreras se le olvidó ponerse los calzoncillos de lino y se entró a servir a Dios sin calzoncillos de lino. ¿Se imaginan? O que se hubiera puesto
la túnica azul encima y encima del azul se hubiera puesto la blanca. O que se hubiera entrado, se le cayeron como 2 granaditas y no las hubiera arreglado la mujer con tiempo allí, se las hubiera cosido. ¿Qué hubiera pasado si un sacerdote se presentaba delante de Dios sin todo esto? Noten ustedes que esto no era moda, no era moda, pero eran bonitas las vestiduras, eso sí, pero no eran por moda, era porque tenían un mensaje. ¿Qué representan las campanillas de oro? Eso es lo que dice Zacarías 14:20. Las campanillas de oro representan la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Necesitamos ser santos para estar en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos cuando venimos al templo. A cualquiera de los templos vamos, que han sido dedicados a Dios. Mucho cuidado con lo que hablamos. Mucho cuidado con lo que decimos. Es que ya no estoy aquí dentro del templo y estoy por allá en la cocina. Ese lugar también es consagrado a Dios. Todo el parqueadero. No existe un lugar de un templo donde tú puedas darte el lujo de chismosear, darte el lujo de decir malas palabras, darte el lujo de hablar cosas que no son convenientes. Todo tiene que ser como en santidad, porque ese es nuestro Dios, es un Dios santo. Entonces, las campanillas significan ¿qué? La santidad. Qué hermosura. Dice en el comentario bíblico adventista, en el tomo 1, en la página 661, les recomiendo ese comentario bíblico, son 11 tomos grandes. Pero también los pueden bajar en la internet. En la internet pueden ver los comentarios. Allá dice en la página 661, note lo que dice. El tintineo de las campanillas hacía que los que rendían culto supieran que él, el sacerdote, que él estaba oficiando a favor de ellos en la presencia de Dios. ¿Será que escuchamos el tintineo de las campanillas de la túnica azul de Jesús en el cielo? ¿Sentimos que Jesús intercede por nosotros en el cielo? ¿Hemos sentido la presencia de Jesús? Entonces tenemos que estar escuchando sus campanillas. Pero si yo no vivo en santidad, no voy a poder escuchar las campanitas, porque Él no va a ministrar en medio del pecado, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos que clamarle mucho al Espíritu de Dios para que los frutos de justicia se produzcan en nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Bueno, encima de los hombros del sacerdote habían 2 piedras. 2 piedras de ónice. ¿Y dónde estaban? Sobre los hombros. Y dice en Éxodo 28, 9 al 12, resumiéndolo acá, eran 2 piedras de ónice y en una piedra estaban los 6 nombres de unas tribus y en la otra piedra los otros 6 nombres. Y estaban engastadas en oro, esas 2 piedras, con los nombres tallados de todas las tribus. Y dice que eran para memorial. ¿Qué quiere decir eso de memorial? Aquí hay varios detalles. Número 1, ¿eran piedras qué? Preciosas. ¿Qué es lo que tenían escrito? ¿Qué quiere decir que los nombres de las tribus estén escritas sobre una piedra preciosa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué enseñanza nos quiere dar el Señor? ¿Que somos qué? Preciosos para Dios. ¿Dónde nos tienen gastados Él? ¿Qué grabaduras? Mi nombre está sobre esa piedra preciosa. Dios nos tiene sobre esas piedras anotados. Y esas piedras están en engaste, en oro. ¿Se acuerdan qué representa el oro? La divinidad, símbolo del trono también. Dios nos tiene engastados, o sea, es que esas 2 piedras de ónice son un símbolo de la ciudad santa. Símbolo de la ciudad santa. Y ahí están grabados los nombres de las tribus, engastadas en oro. La ciudad es el oro. El engaste es el oro, la ciudad. Es la ciudad. Y en la ciudad están los nombres de las tribus de Israel, escritas no sobre una piedra cualquiera, sobre piedras de ónice. Segundo detalle interesante, ¿dónde iban? ¿En qué parte iban? ¿Qué quiere decir que el sacerdote llevara los nombres de las tribus sobre sus hombros? ¿Qué quiere decir?
¿Qué enseñanza podemos aprender ahí? ¿Por qué no la llevaban los zapatos? ¿Qué quiere decir que las ponga sobre los hombros? ¿Qué quiere decir poner sobre los hombros algo? ¿Qué quiere decir eso? Él nos está llevando, es la carga que Él quiere llevar. Él nos lleva sobre sus hombros. ¿Usted alguna vez, ayer por ejemplo, estábamos nosotros a nivel de nuestra familia celebrando los 15 años de nuestra nieta, la 21ª que tenemos? Nuestra hija, nuestra nieta, cumplió los 15 añitos ayer. Y yo le mandé mensajes a mis hermanos y uno de los tíos, uno de mis hermanos, puso 2 fotos donde la nieta recién nacida, pequeñita, bien chiquitita, menos de 1 año, está sobre los hombros de él. Y ella está montada y está agarrada el pelo de él. Y yo le decía a mi nieta ayer, pobrecito, tras de que mi hermano casi no tiene pelo, le estaba arrancando el poquito que le quedaba. Pero mi hermano feliz de saber que esa sobrina nieta, ya 15 años. Bueno, hermanos, yo creo que la foto más linda es cuando uno tiene a los hijos sobre los hombros, ¿o no? A mí siempre me encantó ponerme a los hijos sobre los hombros. Siempre me gustó eso. Hermanos, eso es lo que está diciéndonos Dios. Dios nos quiere llevar sobre sus hombros. ¿Bonito o no? Bien hermoso el significado. Ahora, pasemos a la otra vestidura que tenía el sacerdote. Sobre su frente, sobre su cabeza tenía una mitra. La mitra es un tipo de corona. Pero esta corona, ¿de qué era? Era de lino. Y dice Éxodo 28:40 que esa mitra era para honra y hermosura. ¿Y está cubriendo qué? La cabeza. ¿Qué tenemos nosotros en la cabeza que es muy importante, sin lo cual no podríamos vivir? ¿Nosotros podemos vivir sin corazón? ¿Nos pueden quitar el corazón y ponernos uno artificial o no? Podemos vivir sin un riñón, podemos vivir sin corazón, podemos vivir sin un brazo, podemos vivir sin muchas partes del cuerpo, pero sin cerebro no. El hecho de que esa mitra está sobre la cabeza, está diciendo, Dios nos está diciendo, yo quiero que sus cerebros, sus mentes, su manera de pensar, sean pensamientos de ¿qué? Para honra y de hermosura. Eso es lo que Dios quiere que nosotros. Una de las oraciones que más deberíamos nosotros hacerle al Señor todos los días es, Señor, cambia mi cerebro, toca mi consciente, mi subconsciente, mi inconsciente, límpiame, Santo Espíritu, con la sangre de Jesús, para que toda mi mente, todo sea higienizada, limpiada completamente, porque hermanos, mientras nosotros estemos acariciando malos pensamientos, malos deseos, hermanos, no vamos a ir al cielo. Entonces esa es nuestra batalla diaria. Aquí nadie puede decir ya que usted ya lo único que piensa son cosas celestiales, no. Todos tenemos tentaciones o no. Y alguien decía que tener una tentación no es un pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Acariciarla. No necesitas hacer el acto, solo acariciarlo. Y él decía que las tentaciones son como los pájaros volando sobre la cabeza de uno. Él decía, espanta a los pájaros, ahí están volándote alrededor de la cabeza. Dice, las tentaciones son como los pájaros. Lo único que tú tienes que hacer, es imposible que uno no le venga un mal pensamiento, es muy difícil que no venga una tentación. Dice, lo único que tienes que hacer es no dejes que te hagan nido en la cabeza. ¿Sí? Si aparece la tentación, sacudir la cabeza, agarrarnos, aferrarnos al trono de la gracia. Señor, ayúdame, Señor, no. Dios mío, huir de la tentación. Porque, hermanos, nadie está vacunado contra eso. Todos podemos caer o no. Dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, todos en alerta, hermanos. Porque, hermanos, Dios quiere que todos tengamos esa mitra de honra y de hermosura. Y saben que esa mitra era un símbolo del sacerdocio perpetuo. Eso dice Éxodo 29:9. Y saben ustedes que la Biblia dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes también. Seremos reyes y
sacerdotes. Es una gran promesa de Jesús. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Dice, somos nación santa, gente, somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro. O sea que, hermanos, también se aplica para nosotros. Dios quiere que tengamos esa mitra en la cabeza. Esa es la mitra que debemos tener. Ahora, sobre la mitra había una diadema, una corona. ¿Y qué decía la mitra? ¿Qué decía la diadema? Ah, muy bien. Era de oro fino. Esa no era de madera recubierta en oro. Era de oro fino, símbolo de la divinidad, ¿o no? Bueno, Dios quiere compartirnos su naturaleza divina. ¿Sabemos eso? Dios quiere compartirnos su naturaleza divina. Y la prueba está en que nos quiere dar el Espíritu. Y el Espíritu Santo puede vivir dentro de una persona. Entonces, como si yo fuera yo, pero realmente el Espíritu está en mí. Eso es lo que Él quiere. Bueno, esa era de oro fino. Y el sello decía, era un sello, dice Éxodo 28:36, que era un sello que decía santidad a Jehová. En Apocalipsis se habla de que los santos van a recibir un sello o no. Y ese sello va sobre la frente. Pues, ¿cuál es el sello entonces? Santidad a Jehová. Todo lo que el sello implica tiene que ver con la santidad a Jehová. Muy bien. Y estaba sobre la frente, ya lo acabamos de mencionar. ¿Se han preguntado ustedes por qué, según Levíticos 10, los dos hijos de Aarón murieron? Los hijos de Aarón, Ofni y Finés, eran sacerdotes. Ellos trabajaban ayudando al padre en el sacerdocio, porque el sacerdocio era por herencia. Si mi papá era el sacerdote, el hijo iba a ser sacerdote. Y el padre le enseñaba a los hijos el oficio de un sumo sacerdote. Y estos dos muchachos un día entraron al santuario y cayó fuego del cielo y los quemó, los destruyó. ¿Por qué creen? Dice que ofrecieron fuego extraño. Solamente un tipo de fuego podían utilizar dentro del santuario. Y era el fuego que Dios había provisto para eso. No podían llevar otro fuego. Ese día se les olvidó agarrar de los carbones encendidos del altar o de las lámparas del candelabro. No tomaron el fuego de allí, sino que entraron con una que compraron por allá en la Walmart o en 7-Up, en 7-Eleven. Se compraron de esas, ¿cómo le dicen? Un encendedor. En Colombia le dicen mechero. Se metieron con otro fuego que no era. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado de no mezclar las cosas santas con las cosas del mundo. Pero es que yo le voy a decir una cosa, por eso es que nosotros también somos cuidadosos hasta con la música. No crean ustedes que porque yo le pongo letra cristiana a un vallenato, ya el vallenato pasó a ser santo. El vallenato no fue hecho para eso. O digamos un reggaetón. Y como le pongo letra cristiana, ya el reggaetón quedó santificado. Eso es como mezclar fuego extraño con las cosas sagradas. Hasta en la música nosotros tenemos que ser bien selectivos. Así como habían ropas sacerdotales, hay música especialmente para alabanza, para orar a Dios, pero no la música de las cantinas y de los bares y de los antros que ahora le ponen pues, que letra cristiana. Este es solamente un concepto muy personal, pero ustedes tomen lo bueno, ¿no? El consejo de parte de Dios, porque pienso que el Espíritu de Dios también me guía, ¿no? Yo creo que Dios nos está guiando a todos. Y eso no hace, yo he dicho que Ofni y Finés eran Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que perecieron por mezclar fuego extraño, usar fuego extraño dentro del santuario. Otro ejemplo, sí, Ofni y Finés, y después Nadab y Abiú también, que eran hijos de Elí, y después Usa. Hay 5 levitas o sacerdotes que murieron en el servicio a Dios. Y murieron no por servir a Dios, sino por ofender a Dios. Entonces, muy cuidadosos, hermanos, nosotros debemos ser. Bien, este es uno de las prendas más preciosas. El sacerdote llevaba, escuchen bien, sobre su corazón, sobre su pecho, un pectoral cuadrado, símbolo de la ciudad santa, porque la ciudad santa es ¿qué? Cuadrada.
Y tenía engastes de oro, símbolo de la ciudad santa, porque la ciudad de Dios es de oro y símbolo de la divinidad. ¿Y qué tenían ese pectoral? 12 piedras, ¿qué? 12 piedras preciosas. Ahora, ese pectoral era de lino, pero encima del lino habían fijado con ganchitos o algo las láminas de oro. O sea que este pectoral era de lino, era cuadrado, tenía engastaduras de oro y tenía 2 colores. El color, solo 2 colores, el púrpura y el carmesí. ¿Y qué quiere decir el púrpura y el carmesí? ¿Símbolo de qué? Del Rey de Reyes que dio su vida por mí, que dio su vida por nosotros. Por eso el color púrpura y el carmesí. De oro, tiene oro porque es de origen divino. Y tiene lino porque sus acciones son ¿qué? Justas. ¿Y por qué es cuadrado? Porque, hermanos, ¿qué es símbolo esas medidas? Hay un texto en las Sagradas Escrituras que ahora pues me está llegando apenas a la memoria. Dice el apóstol San Pablo, dice, para que nosotros sepamos cuán largo es el amor de Dios, cuán ancho es, cuán alto y cuán profundo. Las 4 dimensiones. No existe algo así como que el amor de Dios sea más largo que su justicia. Y la justicia de Dios no es más cortita que su misericordia. Y la bondad no es más grande que no. Todas las dimensiones del amor de Dios, su gracia, su justicia, su bondad, su misericordia, son de la misma dimensión. Yo me acuerdo, hermanos, recién comenzando en los caminos del Señor, yo colporté. Colportar quiere decir uno vender publicaciones de la iglesia a la gente de afuera. Y con eso pues uno se ayudaba para los estudios. Y yo me acuerdo recién comenzando como colportor, me fui a trabajar a un pueblito por allá, lejos, y allá conocí unas monjas. Y estas monjas tenían una escuela y yo a las monjas las colporté. Y a todas les vendí, a esa escuela les vendí. Pero me hice amigo de las monjas. Y la directora de esa escuela, ya era viejita ella, un día me dice, ay Carlitos, así me dijo, Carlitos, Dios es tan bueno. Yo lo que pienso es que Dios es tan bueno que al final va a salvar a todo el mundo. O sea que el amor de Dios se traga su justicia. O sea que el amor de Dios es tan grande, si cometiste un error y ok, voy a pasarlo por alto, alcahuetear. Y yo dije dentro de mí, para no contrariar a la viejita, le dije, Dios no es alcahueta que yo sepa. Que yo sepa, Dios no tiene corazón de abuela. Porque usted sabe cómo son las abuelas, ¿no? Y yo sé lo que les estoy diciendo. Los abuelos somos un poquito más duros. Nosotros tuvimos a la nieta con nosotros algunos años viviendo. ¿Y quién creen ustedes que era la que consentía? ¿Y quién cree que aplicaba la vara? Por eso es que viene el dicho, Dios no tiene corazón de abuela. Él es un anciano de días, dice la Escritura, pero no tiene corazón de abuela. Porque, hermanos, corazón, esa expresión corazón de abuela quiere decir que le va a pasar todo lo que está haciendo y no le va a castigar, porque esta es para disfrutarla. Bueno, hermanos, así no es con Dios. Es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios de ¿qué? De justicia. Un amor, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Y así como Dios perdona, Dios también hace su obra extraña de castigar. O sea que Dios no sacrifica ninguno de sus atributos en beneficio de nadie. Los pone a servicio de todos, sí. Bueno, entonces eso es lo que significa ese pectoral. Ahora, otro detalle es que el pectoral estaba ¿sobre dónde? Hay una gran diferencia en tenerlo sobre los hombros y otra cosa es tenerlo sobre el corazón. ¿Qué quiere decir sobre el corazón? ¿Qué significa esa expresión? O sea, está hablando de amor, te quiere, te tiene sobre su corazón. Y otro detalle interesante de todas las piedras acá es que, bueno, ahí se están viendo de que realmente el pectoral es un símbolo ¿de qué?
de la ciudad santa. Pero el detalle que me causa impacto, ¿se han preguntado ustedes alguna vez por qué no puso solo esmeraldas? 12 esmeraldas. ¿Por qué no puso o 12 rubíes o 12 crisólitos? ¿Por qué piedras distintas? Y cada piedra tenía su color especial y cada piedra tenía un nombre distinto. ¿Qué significa tantas piedras distintas? Esa es una de las lecciones más hermosas. ¿Sabe cuál es la lección? Ahí está más o menos las distintas piedras y cada piedra tiene el nombre de una tribu. Hermanos, esto significa de que todos somos piedras preciosas para Dios. Todos. Y todos estamos engastados en oro, que es la divinidad, Cristo. Pero todos somos diferentes. Nadie puede decir, hey, ¿y tú por qué no eres tan esmeralda como yo? Solamente los que somos esmeralda vamos al cielo. No. O sea, cada quien tiene su propia experiencia, ¿o no? Cada quien tiene su propia experiencia. Nadie se puede comparar con nadie. La experiencia de cada uno es distinta. Todos somos distintos, piedras distintas, preciosas para Dios. Solamente nos parecemos en algo, que estamos engastados en oro. Todos engastados en oro. ¿Vemos el mensaje tan hermoso que hay aquí? Tú eres mi hermano. En tu experiencia, tú eres una piedra preciosa para Dios. Pero solo tenemos un engaste, que es Cristo Jesús. Pero todos somos, ¿qué? Diferentes. Por eso, no tratemos de juzgar a otra persona por nosotros mismos. No tratemos de compararnos con nadie. Más bien digámosle a Jesús, Señor, púleme como a la piedra, porque esas piedras tienen que pulirla o no. Y si las piedras pudieran llorar y gritar cuando le están poniendo el esmeril para pulirle, ¿les duele o no les duele? Las pruebas que tenemos en la vida son pruebas que nos duelen. Pero Dios nunca permite que pasemos por una prueba si no es con el propósito de pulirnos, porque Él nos quiere poner en su corona celestial. Amén. Qué lindo el mensaje, ¿no? Dice la Escritura en Apocalipsis 3:21, el que venciere, Dios dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces imagínense, aquí un hermano es como el rubí, otro hermano es como el topacio, otro hermano en su vida aquí en la tierra fue como la esmeralda, otro fue como el carbunclo, otro fue como la amatista, otro fue como la ágata, pero todos van a tener la oportunidad de hacer una filita para sentarse en el trono de Jesús. Esa figura, tú sentado sobre el trono de Jesús, es la misma figura de una esmeralda sentada sobre un engaste de oro, sobre el trono de Jesús. ¿Está claro el concepto o no? ¿Amén o no amén? Amén, bueno, está bien. Ahora, en cada extremo, al lado y lado del pectoral, habían 2 piedras. Aparte de las 12, había una piedra grande aquí y la otra piedra grande al otro lado. Esas 2 piedras se llamaban el Urim y el Tumim. La Biblia no dice nada de eso. Nada. Es que tú puedes buscar Urim y Tumim en la Biblia y no dice más nada. No explica lo que significa. De modo que tenemos que ir como a la época, como a ver qué creía la gente en aquel entonces que era el Urim y el Tumim. Y qué interesante, hermanos, que hay un hombre llamado Flavio Josefo. Fue un historiador judío que vivió en el tiempo de Jesús. Y Flavio Josefo cuenta y utiliza estos textos de que Urim significa luz y Tumim significa perfección. Y ahí están los versículos. Juan 1:9 y Hebreos 7:28, símbolo de Jesús. Las 2 piedras representan a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz. Y nosotros sabemos que Jesús es que perfecto también. Eso representan el Urim y el Tumim, la luz y la perfección, pero algo más, algo más. Flavio Josefo, el historiador, dice que cuando una persona iba a hablar donde el sacerdote, donde Dios, le decía, sacerdote, yo quiero que tú consultes a Dios si Dios quiere que yo me case con fulana, o si Dios quiere que yo haga este negocio. Entonces yo llevaba mi ofrenda de gratitud a mi Dios y le pedí al sacerdote, ore por mí. Y el sacerdote, por el Urim y el Tumim, daba la respuesta.
Y dice Flavio Josefo que después de las oraciones y todo, si se encendía el Urim, pues había una luz. Las dos piedras eran brillantes. Pero cuando venía la respuesta de Dios, la piedra llamada Urim brillaba más que la otra. Y eso significaba, Dios dice que sí, hágalo. Eso era el Urim. Pero cuando Dios decía, no quiero, el Tumín perdía su brillo, se oscurecía. Y eso no tenían un cablecito pues, con la electricidad, no era piedritas a base de baterías. No. Dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades, de que el Urim y el Tumín era lo que usaban los sacerdotes para consultar a Dios. Si Dios aprobaba algo, el Urim brillaba. Y si Dios no estaba de acuerdo, el Tumín se oscurecía. ¿Cómo quisiera yo, hermanos? ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener un Urim y un Tumín en casa, no? Pero no en la casa, ¿por qué no le decimos a Dios que nos lo ponga en el cerebro, hermanos? ¿O no? El Urim aquí en el lóbulo derecho y el Tumín en el izquierdo. Y cuando Dios quiere que hagamos algo, se nos ilumina el lado derecho del cerebro, hermano. Oiga, viviríamos sin estar, como se dice, equivocándonos, metiéndolas de caminar, ¿no? Pero hermanos, no necesitamos tener esas dos piedras incorporadas. Hermanos, aquí tenemos la palabra. Esta es la palabra. Cuando yo quiero saber qué es lo que Dios quiere, yo vengo a la palabra de Dios y usted va a notar que la palabra de Dios le ilumina. Y ahí está el versículo donde Dios dice, hazlo. Y también está el versículo donde dice, hey, hello, para ahí, no sigas. ¿O no? Nosotros tenemos ya nuestro Urim y nuestro Tumín. Y nuestro Urim y nuestro Tumín es la palabra de nuestro Dios. Por eso nosotros debemos ser la gente de la palabra. Si Dios lo dice, lo hago. Si no lo dice, ¿qué? No lo hago. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, gracias a Dios que hoy tenemos a Jesús, ¿dónde? En el santuario celestial. ¿Ustedes creen que Cristo ahorita tiene esas vestiduras o no? Sí, porque las que usaba el sacerdote eran figura de las que Él tiene en el cielo. Hermanos, yo lo que quisiera pedirle a nuestro Dios es que Jesús siga siendo nuestro sumo sacerdote. Pero va a haber un día en que Él termina. Y cuando Cristo termine su trabajo como sacerdote, se va a quitar sus vestiduras. Y ya no va a ser nuestro sumo intercesor, sino que va a ser el juez. Mientras Él sea nuestro sumo sacerdote, aferrémonos a sus pies, al borde de su manto. Y quiera Dios, hermanos, que el Urim y el Tumín de su palabra nos guíe siempre. El Urim y el Tumín de su palabra. Y vámonos esta noche con este pensamiento en la mente. Señor, yo soy una piedra preciosa para ti. Mi color es diferente al de los demás. Ya no me voy a comparar con nadie. Yo tengo mi color único, mi brillo único que tú me has dado. Pero ¿saben que las piedras preciosas en realidad no brillan? Las piedras preciosas brillan es cuando reflejan la luz del sol. Las piedras no tienen luz incorporada. No. Lo que tienen son sustancias químicas por dentro. Sustancias químicas por dentro. Usted ponga todas las piedras de distintos colores en un lugar oscuro y todas se ven oscuras, ¿o no? Pero que les caiga un poquito de luz y enseguida una es verde, la otra es roja, la otra es amarilla, la otra es azul, la otra es jaspeadita, ¿o no? Entonces nosotros no tenemos luz propia, pero tenemos características químicas, fisiológicas, biológicas, psicológicas muy únicas. Permitamos que la luz de Cristo brille en nuestros corazones y el brillo, el reflejo va a ser natural. No tenemos que esforzarnos por ser buenos, no tenemos que esforzarnos por ser santos, no. Dejemos que la luz de Cristo brille en nosotros. Y lo que la gente ve es la luz de Jesús realmente. Lo que nosotros vemos de las piedras preciosas es la luz, es la misma luz, sino que cuando entra en cada piedra sale con distinto color. Así debe ser nuestra experiencia, cada quien en lo suyo, pero reflejando la luz de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mañana, imagínense el tema de mañana, vamos a hablar de los sacrificios de los animales.
que representan todos los animales. Amén. Y no se les olvide que todavía hay algunos que les falta ganarse el libro. Lleguen tempranito para que lleguen al sorteo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque nos permitiste esta noche estudiar este tema maravilloso de las vestiduras sacerdotales. Padre, qué gozo, qué alegría saber que somos piedras preciosas para ti y que tú nos llevas sobre los hombros y sobre tu corazón, Señor. Ayúdanos a ser engastados en Jesús, en la fe que obra por el amor. Ayúdanos, oh Dios, a reflejar la luz de Cristo y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por tu gran mensaje de esta noche a través del estudio, y llévanos conmigo a nuestra casa con tu gran bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Siéntese, por favor. No olviden pasar allí por el comedor para su aperitivo esta noche. Dios les bendiga, hermanos.